Le damos las gracias al Señor por este día. Y antes de empezar con mi predicación, quiero anunciarles que tengo un mensaje profético al cual quería compartir con ustedes, con la Iglesia del Señor, donde quiera que nos estén escuchando y viendo. Y también el mensaje del Señor que se llama el ayuno del Señor. Pero antes quisiera yo hacer una oración, ¿verdad? Y ponernos inmediatamente, invocar el nombre del Señor para que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ayude a comprender los tiempos y nos ayude a comprender su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Padre eterno. Nos acercamos ante ti, Padre, Señor mío, para que soples sobre nosotros, Padre, sobre un pueblo esforzado, sobre un pueblo, Señor, que te da todo el poder y toda la gloria, Señor, sobre un pueblo, Padre Santo, que se ha comprometido contigo, no con el hombre, Padre, sino contigo, de venir a darte todo el poder y toda la gloria a ti, Señor, porque en eso nos conocemos los hijos de Dios, Padre, que te ponemos a ti primero. En el nombre de Jesús te pido, Padre, por este pequeño rebaño, y te pido, Padre Santo, por todos aquellos que nos están escuchando y viendo, Señor, a través, Señor, de Facebook o de YouTube, Padre Santo, a donde llegue tu palabra, donde llegue este mensaje, Padre, que tú, Señor, hables al corazón de ellos, Padre, y que cada día, Padre Santo, podamos permanecer en el entendimiento que tú nos has dado. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque yo sé que en estos días, Señor, tú estás trayendo mensaje a tu iglesia, que despierte a tu iglesia de ese sueño en que ha caído. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos por aquellos que han confesado a Cristo, Señor, pero que todavía se están viviendo, Padre, en tinieblas, Padre, porque la verdadera luz del Evangelio no les ha resplandecido. Amén, amén. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre Santo, y te pedimos misericordia, Padre, por las almas. Amén. En el nombre de Jesús, tu nombre sea siempre exaltado, Padre. Amén. Gloria a Dios. Voy a empezar, antes de empezar con mi predicación, voy a empezar a leer esta profecía que encontré en mi computadora. Me parece que alguien me la mandó a mi muro de Facebook, pero me pareció algo muy importante porque indudablemente Dios está hablando a través de esta profecía a muchas personas. Y quisiera yo tomar estos cuantos minutos, aprovechar estos cuantos minutos para que las personas que no sepan de esta profecía puedan entender ahora y escuchar lo que viene. Y estamos hablando de los tiempos que son tiempos peligrosos, ¿verdad? Y que nosotros deberíamos ya de comprender que ya no estamos viviendo el tiempo de nosotros, sino el tiempo de Dios. Estamos viviendo el reloj del Señor, porque Cristo viene pronto. Y esta profecía esta revelación se la dio el Señor a un niño, le llaman el niño profeta, y yo me tomé, el derecho, ¿verdad?, de traerlo a ustedes y a todos aquellos que nos escuchan. Y la profecía empieza así: a las 7:50 de la noche del día sábado de agosto del 2011, Alan, un niño de 10 años que vive en Jalapa, me llamó por teléfono tremendamente afligido. Se podía escuchar el miedo y pavor en su voz. Estaba asustado y con justa razón. El Señor Dios Jesucristo lo había escogido por segunda ocasión para imprimirle en su inocente conciencia una visión del futuro no muy lejano. Quiero decirles que y quiero darle crédito al Ministerio Radial Conciencia Radio, se llama, y quien lo representa es el hermano Alexander Bachman. Y dice así: la primera vez que Alan tuvo una visión fue el 6 de junio del 2011. Su mamá Francisca me había llamado para compartir conmigo esta visión que Alan había tenido mientras dormía. Digo visión por los detalles y cómo uno sabe la diferencia entre un sueño producido por el subconsciente con un reciclaje de las ideas y programaciones que brotan mientras uno duerme a lo que es una visión. Pero esta es distinta, es profética, en especie igual que la que tuvo hoy. La diferencia es que la de hoy la tuvo a las 7:50 de la noche,
y no estando dormido, sino totalmente lucido y despierto. Y dice, es importante mencionar que el Todopoderoso está usando a nuestros hijos para profetizar en su nombre y que esto está mencionado en las Sagradas Escrituras. En el libro del Antiguo Testamento del profeta Joel, capítulo 2, nos dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Una pesadilla, dice, demasiado real. El 6 de junio del 2011, lunes para amanecer martes, Alan se despertó para ir a la escuela, gritaba, mamá, mamá. Francisca lo vio y me contó que despertó asustadísimo. Tuvo una pesadilla muy real, demasiado real. Lo que soñó lo compartimos a todos para que presten atención y se volteen al Señor, al Creador, antes de que sea demasiado tarde y sean testigos de estas cosas sin tener la salvación eterna. Ana describió que vio una luz en el cielo y de pronto pasó un terremoto incesante que no los dejaba caminar. Refiriéndose a las personas en las calles, empezaron a caer meteoros y caen sobre los autos y se empiezan a quemar. La luz era azul al principio y luego se hizo naranja. Era una bola con un núcleo, con un pico hacia atrás mientras venía a la tierra. La gente se encerraba en sus casas para protegerse. La gente gritaba a ellos que se encerraran para estar a salvo, recuenta Alan. Un análisis de esta primera visión profética nos habla de algo que no tiene que ver con la estrella enana café conocida como Planeta X, Némesis, el Destructor, o Ajenjo en el libro de Revelaciones de Juan el Divino. Dice en Revelaciones 8:2, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tierra y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y dice Revelación o Apocalipsis 8:11, y el nombre de la estrella se dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue tornada en Ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Además, la visión de Alan, el niño profeta, se correlaciona con la profecía de la nación indígena de los Hopi en Arizona sobre el fin de los tiempos. En ella los Hopi hablan de los eventos que veríamos en el cielo que traerán de la gran purificación a de la humanidad. Los Hopi hablan de la cachina azul, una estrella o un cometa que anunciaría que el nuevo día y una nueva forma de vida vendrá para la tierra. La cachina roja o el purificador es la estrella enana café o Planeta X que traerá gran destrucción y envenenará los ríos y aguas del planeta. Los Hopi mencionan que en este día la tierra, sus criaturas y toda vida, tal como la conocemos, cambiará para siempre. Habrá mensajeros que precederán esta venida del purificador. Ellos dejarán mensajes para aquellos en la tierra que recuerden las viejas maneras. Nuevamente vemos que habrá mensajeros, ángeles o profetas, como nos lo dice Pedro en Hechos refiriéndose a Joel. Dice, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que qué es lo que ellos, que nuestro Creador ha escogido, profetizarán. Y esto profetizarán: y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, como dice Hechos 2:19, y el 2:20 dice, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y memorable. En Hechos 2:21 dice, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El día del Señor está cerca, y Alan es uno de estos valientes profetas que advierte lo que está por venir. Los abuelos Hopi, como el abuelo Dan, hacen hincapié de ello.
Recibiremos muchas advertencias permitiendo que cambiemos nuestras maneras debajo de la tierra, así como sobre ella. Entonces, una mañana, en un momento, despertaremos al rojo amanecer. El cielo será el rojo de la sangre. Muchas cosas entonces comenzarán a ocurrir. En ese momento no estamos seguros de su naturaleza exacta, puesto que mucho de la realidad no será lo que es ahora. Los Hopi describen un periodo de 7 años. Pongan atención a esto. Los Hopi describen un periodo de 7 años en el primer evento de Kachina Azul y la Kachina Roja. Descubren un mundo entre sueños donde la realidad parecerá como un vacío, y entonces será el día del destructor. Y dicen ellos, cuando venga el purificador, nosotros lo veremos primero como una pequeña estrella roja, la cual vendrá muy cerca y se sentará en nuestros cielos, observándonos para ver cuán bien nos recordamos de las enseñanzas sagradas. Este purificador nos mostrará muchas señales milagrosas en nuestros cielos. Los abuelos del Gran Consejo Maya en Veracruz, México, creen que el periodo de 7 años, pongan atención, ya empezó en el año 2008, cuando el cometa Holmes explotó en nuestro sistema solar y se vio como una estrella azul en el espacio cuando el telescopio Hubble fotografió el evento. Después de estos 7 años vendría la Kachina Roja. Esto nos pondría, escuchen esto nos pondría en el año 2015, cuando el destructor pase por nuestro sistema solar entre Júpiter y Marte, atraviese el plano eclíptico, lo cual está a punto de hacer, y forcejee con nuestro Sol para finalmente hacer su perihelio para regresar al espacio. Los Hopi advierten que seremos avisados sobre estos eventos por personas como Alan, el niño profeta. Es importante entender que estos mensajes serán encontrados sobre cada cosa viva, incluso dentro de nuestros cuerpos, incluso dentro de una gota de nuestra sangre. Y habla también de la Tercera Guerra Mundial. Alan me narra en llamada telefónica 10 minutos después de la visión que tuvo el día de hoy lo siguiente: yo estaba aquí en la casa y era tan real que cuando yo me senté en la silla tuve como una visión terrible. Se le hacía la cara terrible a mi mamá y vi la gente sufriendo y gritos horribles. Es una visión o alerta de la Tercera Guerra Mundial, porque cayó como un torpedo en la ciudad de Jalapa. Pero es un ejemplo. Hasta la gente se deshacía, los edificios se deshacían como plastilina por la bomba nuclear. Mamá se hacía algo horrible, las computadoras se volvían como líquido de mercurio y se deshacían. Yo estaba huyendo de mi propia casa porque José y mi mamá ya no tenían ojos por la bomba nuclear, pero me perseguían y gritaban como tipo zombie, pero grito horrible y de auxilio, porque no podían ver, era horrible, y la gente estaba muriéndose como plastilina, terrible, y no puedo ver esto en mi mente. Claramente Alan vio un misil nuclear impactar afuera de Jalapa. La ceguera de los ojos sucede cuando uno va a la ventana y el resplandor de la detonación nuclear literalmente lo deja a uno ciego. El fuego y el calor intenso de la explosión derrite todo a su paso: viviendas, edificios, computadoras e incluso la piel y cuerpos humanos, incinerándolos. Esto indica que el torpedo que describe Alan es una bomba nuclear que cae cerca de la ciudad a por lo menos 10 kilómetros de distancia. Y también en esta revelación habla de la invasión de Estados Unidos, y quisiera que pusieran mucha atención. En el 2008, dice, Conciencia Radio publicó los mapas del padre católico independiente, místico y profeta Andrew Wingate. En ellos describe con detalle la invasión militar de los Estados Unidos de América por parte de fuerzas ateas, comunistas o anticristas que el mismo arcángel Miguel le reveló. En los mapas describe la ocupación militar en México por estas fuerzas en amarillo
y te voy a pedir que luego enfoques con la cámara, ¿sí? Y con estrellas rojas los lugares donde impactarán los misiles. En el mapa de Wingate se ve una de las muchas estrellas rojas frente al estado de Veracruz, validando la visión de Alan. Un misil cae justo afuera del puerto de Veracruz, Llave. Sabemos que el tiempo está cerca porque Jesucristo le dio a Wingate la secuencia de eventos que se alinearían y tendrían que suceder previo a lo que Alan, el niño profeta, describe. Estos eventos en orden secuencial los publicamos en exclusiva y por primera vez en español a continuación. Asimismo se publican por separado en el documento titulado Cronología de Eventos, traducido por un servidor, Alexander Bachman, para nuestros hermanos y hermanas cristianas en el mundo. El que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea. Y dice cronología de los eventos, y esto es bien importante que al menos escuchemos. Habrá el hundimiento de un buque de guerra importante en el Atlántico Norte. Será un portaaviones o un crucero lleno, porque el cielo dijo que habrá varios miles de muertos. Solamente este tipo de navíos llevan un número tan grande. Número 2. Habrá una guerra invasión de Italia después de que guerras o disturbios hayan comenzado en Turquía y Grecia, Yugoslavia, con Eslovaquia y Austria, y Egipto con Arabia Saudita. Todos los diferentes países a lo largo del Báltico y hasta en Georgia, y también incluyendo Líbano, Israel, Siria y otros países. En Siria vemos que ya se está levantando el armamento, ¿verdad? Cuando esto se magnifique en guerras continuas, Italia será invadida en cuestión de algunos días. Usted sabrá que la invasión de Italia ya viene cuando una guerra de pandillas surge al norte de Italia. La guerra del tipo de pandillas es necesaria para tener un éxito militar. Es guerra civil, en parte invasión, por otra parte causada por extranjeros que desean que el gobierno italiano sea derrocado. Asesinarán al presidente de Francia y también al líder de Alemania. Guerra civil en México y partes de América Central. Sudamérica sufrirá la persecución inmensa de un individuo que intenta comenzar los Estados Unidos de Sudamérica. Los Estados Unidos serán invadidos. Esto es muy importante. Los Estados Unidos serán invadidos y ocupados por un periodo de 6 a 7 meses. No excederán 7 meses. Al final de 6, el periodo de 7 meses, es cuando viene la gran advertencia. La advertencia es utilizada por Dios para parar una tercera guerra mundial. Más de un tercio de los Estados Unidos, o sea, de la tierra de Estados Unidos, será ocupado por una fuerza extranjera. Vean esto. Y tanto como una tercera parte de la población podrá morir. La fuerza extranjera será realmente la OTAN y las Naciones Unidas. La ONU invadirá los Estados Unidos con cascos azules, que es, yo tengo entendido que la ONU va a venir a hacer la fuerza militar del anticristo, ¿verdad? Y que ellos estarán vestidos de azul, por eso le llaman los cascos azules. Las Naciones Unidas será una fuerza comunista unida, indicando que ha venido a los Estados Unidos para liberar a los americanos de una fuerza que se ocupa. Este es su plan. Nos invadirán, al igual que hemos invadido otros países, incluyendo las extintas naciones yugoslavas. Hemos entrado allí con una fuerza que guardaba la paz para hacer que ellos y sus propios países dejen de pelear. Entramos allí con nuestros cascos azules y las boinas azules y todos retrocedieron. Fuimos allí a liberar a aquel país de su misma ocupación. Eso es exactamente la misma manera en que invadirán a los Estados Unidos. Las guerras obviamente serán raciales, o una oportunidad excelente para que la invasión extranjera ocurra. Los Estados Unidos estará implicado en 3 guerras extranjeras cuando nos invadan. Ahora estamos implicadas ya en 2 guerras.
el año de publicación del 2004, Estados Unidos ya está implicado en más de 2 países, Afganistán, Irak y Libia. Quizá Libia fue temporal por ser multinacional la invasión de Gaddafi. Probablemente estamos hablando de la invasión de Irán que está por suceder en septiembre de 2011, de acuerdo a los planes de Israel. Cuando el cielo daba la información referente a la invasión de nuestro país, los detalles fueron dados referentes a las varias partes que sufrirían más. Vamos a ver esto. La Florida ya ha sido invadida parcialmente en la preparación para la fuerza militar completa, que llegaría en una fecha posterior. Hay muchas áreas de nuestro país que han estado preparadas ya para el derrocamiento de nuestro gobierno. La mayoría de esta gente reside en aproximadamente un radio de 30 millas de instalaciones militares que nuestro país mantiene armadas y listas con varios personal militar y el armamento militar. Estos individuos han estado en nuestro país hasta por 40 años en algunos casos. El cielo ha reiterado varias veces que nuestro país debe esperar que una fuerza de invasión entre nuestro país durante el Día de Gracias o Thanksgiving y los días de la fiesta del Año Nuevo. Esta línea de tiempo ha sido determinada por varios factores que han sido dejados muy claros por el cielo. Uno de ellos que es un momento claramente indicado en que el conflicto militar será terminado. Eso debe ser a finales de la primavera y comienzo del verano, es decir, entre el mes de mayo y de julio. Sabemos esto porque el cielo ha dicho que la ocupación durará aproximadamente 6 meses para no exceder 7. También sabemos que la señal dada por Dios para parar esa guerra, al igual como el resto de las guerras, será dada a finales de la primavera. Por lo tanto, la duración de la ocupación de la ocupación militar y de su conflicto será aproximadamente 6 meses. Y luego dice aquí, hay una nota que dice: Obama anunció retirar las tropas de Afganistán en Irak en el verano del 2011. La mayoría de los militares invasores vendrá a través del estado de Texas. En cuanto a las costas del este y del oeste, la Florida y California meridional son las áreas previstas para tener la siguiente infiltración más grande de las fuerzas militares. Debido a la respuesta rápida de nuestros militares en el estado de California, no habrá una fuerza que ocupe California, tanto como lo habrá en otras partes de nuestro país. A la Florida no le van tan bien. El sufrimiento de la Florida comenzará el primer día de la invasión y será abrumada y ocupada totalmente en poco tiempo por las fuerzas comunistas atentas en el derrocamiento de nuestro gobierno. Debido a esta circunstancia, nuestro gobierno decidirá amputar la Florida del resto del país, y eso me recuerda a mí que en una visión yo vi un profeta que se paraba del estado de Florida y me decía el profeta: así dice el Señor, repitió 3 veces, así dice el Señor y así dice el Señor, que es eminente que Florida desaparezca. Así es que yo puedo confirmar esta desaparición del estado de la Florida, ¿verdad? Porque ya Dios lo ha mostrado anteriormente. Debido a esta circunstancia, nuestro gobierno decidirá amputar la Florida del resto del país y eliminar esta área del resto del país para que no sea un área de acumulación masiva para nuestros enemigos. Nuestros militares destruirán totalmente las áreas que se extienden al sur de Mobile, Alabama, a las Florida Keys. Esto ocurrirá aproximadamente 2 semanas después de la invasión inicial. Será con gran remordimiento que esta acción será tomada, pero la consideran una necesidad absoluta debido a los vastos números de individuos que vendrán a la zona en refuerzo de las fuerzas militares ocupacionales. En un esfuerzo de hacer las cosas más claras, deseo acentuar que la destrucción a la que me refiero será sobre todo una pérdida de vidas humanas. Esto es porque nuestro gobierno utilizará bombas en el estado de la Florida, y esto sucederá no una vez,
sino 2 veces en algunas áreas. En la parte meridional y central de Texas, nuestro gobierno utilizará la bomba de neutrones en tentativa de parar las fuerzas militares que están ocupando esta área con tan poca destrucción física como sea posible. Las fuerzas de la invasión continuarán hacia el norte, hacia la parte central de los Estados Unidos, formando una línea de separación entre la América libre y la América ocupada, hasta que la gran advertencia viene para detener todas las guerras alrededor del mundo. Esto no es un acontecimiento donde la gente pueda culpar a Dios y decir que Dios está haciendo esto para castigar a la humanidad. Todas estas ocurrencias se deben a acontecimientos que ya han ocurrido, que están haciendo que esto sea posible. Este es un castigo que nuestro país está trayendo a sí mismo debido a sus mensajes y programas de radio. Todas estas cosas se pueden aminorarse por medio de la conversión verdadera. Fíjense, la conversión verdadera de la gente americana, volviendo a ser como una nación bajo Dios. Nos podemos resolver tantos, hermanos. Podemos resolver tanto con Dios cuando nos convertimos a Dios. Y para que esto suceda, el público americano debe volver a la obediencia a Dios primero, y arriba y más allá de cualquiera de las ganancias mundanas. Esto incluye despertar al público americano sobre la gran atrocidad, del aborto, del cual yo prediqué la semana pasada, y leyes inválidas e inmorales que se han aprobado permitiendo que la inmoralidad tenga protección civil en nuestra sociedad. La gente debe entender que el mal no tiene el derecho de ser protegido, solo porque la gente puede gozar o preferir un mal. No porque creamos en Cristo, hermanos, hagamos lo malo y pensemos que vamos a estar protegidos. No significa que estos males tienen el derecho de existir en nuestro país, mucho menos que sean considerados como un bien moral. Una de las razones principales por las que vamos a sufrir como nación es porque nuestros líderes han fracasado en guiar a nuestros ciudadanos como una nación bajo Dios. Esta es la primerísima razón y la principal. La siguiente es que los ciudadanos no han exigido que nuestros líderes abandonen sus formas inmorales para la gloria de Dios y la salvación de nuestra nación. Cuando venga la advertencia, parará todas las guerras. Entraré en detalles sobre la advertencia más adelante, pero ahora sepan que la advertencia parará todas las peleas. Las escrituras se refieren a las que volverán sus espadas en rejas de arado. La humanidad bajará sus armas e inmediatamente e impulsivamente comenzará a reconstruir. Saldrán de las ciudades por millones y entrarán al campo y construirán aldea sobre aldea. La única cosa es que hasta que tengan la sabiduría que se les da a ellos a la hora del segundo Pentecostés, no entenderán completamente todas las verdades y las enseñanzas de Cristo. Un mes después de la gran advertencia, habrá un terremoto enorme en Italia y afecta 3 áreas: el área alrededor de Roma, Pompeya y en la base de los Alpes, que causarán una destrucción terrible a Venecia, así como afectar a Grecia y el área de Yugoslavia y Bosnia. Es un castigo de Dios porque le han dado tan poco respeto al tener la capital de Dios, el asiento de Pedro, tan cerca de ellos. Después de eso es cuando los milagros se dan para probar que existe un antipapa en Roma y para identificar a los apóstoles del fin de los tiempos. El anticristo proclamará por todo el mundo que él trajo todas estas cosas sobre el mundo para conducir el mundo a él. Él le dará instrucciones a todos los líderes del mundo a reunirse. Cuando los líderes del mundo se reúnan en las Naciones Unidas, el anticristo no presentará y ninguno de sus líderes se presentará tampoco. Y esta es la advertencia que el cielo dio sobre el edificio de las Naciones Unidas y partes de Nueva York siendo destruidas. Conclusión: en base a lo escrito en este artículo, creo que es tiempo para que los niños y los jóvenes despierten y salgan de sus closets y profeticen las visiones que Dios les está dando. Eso está pasando en este ministerio.
Como Alan existen muchos. Mi hijo de 10 años es uno de ellos. Creo también que el día del Señor está muy cerca y cuando esto suceda, será demasiado tarde para aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo en sus corazones como Dios. Aceptar que Jesús fue crucificado en Jerusalén para derramar su sangre, para perdonar a la humanidad por todos sus pecados y demostrar que existe vida eterna más allá de la muerte física, dejando como evidencia su resurrección al tercer día y su promesa de regresar por los hijos, los que lo aceptan en el momento del fin. Gracias, Alan, gracias, Francisca, y gracias a Dios Padre por permitirnos ver a través de tus hijos la gloria y el poder de tu venida. Es honor y glorificación a ti, Jesús, que hacemos esto. Recomendación: para los que han aceptado a Jesucristo les pido una sola cosa: lean el Evangelio de Juan, el apóstol, tan solo una vez de forma interrumpida. Luego ustedes deciden quién los creó. Vean ustedes, hermanos, esta es la profecía que yo quería traerles a ustedes porque era importante saber los tiempos. Hermanos, no tenemos ya, al menos yo siento esto en mi corazón, ya no tenemos el tiempo de retroceder ni poner la obra de Dios en tela de juicio. El tiempo ya está aquí. Las profecías ya están cumplidas y el tiempo de su venida está más cerca que nunca. Yo creo que conforme la venida del Señor se aproxima, más y más serán engañados por sus propias, seducidos por sus propias carnes, por sus propios deseos carnales, y también va a haber un remanente, y ese remanente que sale de esta tribulación va a ser el remanente por el cual Cristo viene. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Así es que esta es una advertencia para nosotros, y yo la verdad, yo la tomo con gozo, la acepto con gozo, y creo yo que si nos mantenemos fieles a Dios, Dios hará. Así que ahora, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jeremías 10. Y yo quiero hablar acerca del ayuno del Señor. ¿Qué es el verdadero ayuno? Es negar solamente la comida material, negar solamente la comida para nuestra carne. ¿Qué es el ayuno del Señor? ¿Y por qué necesitamos cada día comprender más y más las Escrituras acerca de lo que Dios desea? No lo que pensemos, no son nuestros planes los que trabajan aquí en la obra del Señor y la restauración espiritual de cada uno de nosotros. La palabra de Dios se dio para que la obedeciéramos y la sigamos, no para hacernos opiniones, porque Dios, mi opinión y su opinión no nos llevarán a entrar al reino de Dios. Tiene que ser por la poderosa palabra de Dios. Y voy a empezar con el libro citar el profeta Jeremías acerca de esta gran verdad acerca del ayuno. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 14, empezando del 10 hasta el 13 más o menos. Dice así: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Qué peligro es caer en nuestro propio entendimiento. Peligro. Pero yo creo que en el libro de Isaías nos puede enseñar qué es lo que Dios quiso decir acerca de aquellos que ayunaban y que estaban no haciendo la voluntad de Dios, sino que ayunaban, y era un ayuno que Dios no aceptaba.
Era un ayuno, era un clamor que Dios no escuchaba. Es más, hasta el mismo Dios prohibió a los profetas orar por ese pueblo, porque Dios estaba dispuesto a no escuchar. Algo estaba molestando a Dios. Y el Señor, hermanos, no podemos darle la espalda a Dios, de quien viene toda provisión, pero yo creo que este día Dios nos puede hablar a través de su palabra en cuanto al verdadero ayuno. Y voy a empezar con la palabra del Señor en el libro de Isaías 58, y voy a leer del 1 al 5 primeramente, aunque en realidad lo vamos a extender hasta el 12, pero por ahorita vamos a aprender algo acerca de este poderoso ayuno que Dios recomienda para todo aquel que cree en el Señor y quiera servirle. Y dice la poderosa palabra del Señor así: clamad a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en el cielo. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Este pueblo a quien Dios se refiere al pueblo de Israel. Y puede que este mensaje nos esté hablando el día de hoy a nosotros los gentiles, porque ahora ya somos un solo pueblo, gentiles y judíos. Mucha gente, muchos creyentes de hoy en día dicen que las leyes de Dios fueron solo para los judíos y que los gentiles no debemos de llevar la ley de Dios. O una de dos: o se equivocó Dios cuando Dios mismo hizo las leyes para todas las naciones, judías y gentiles, o Dios está en un error y nosotros estamos bien. Porque muchas veces nos excusamos, nos lamentamos, nos justificamos, pero no tenemos conciencia de que nuestro Dios sigue siendo Dios. Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y dice la palabra del Señor que ni una tilde pasará de su palabra. Y yo creo que cuando Dios habla hay que obedecer, porque en alguna ocasión podemos estar ante tan gran afrenta delante de Dios, donde Dios no quiere escuchar nuestros ruegos, donde Dios no quiere escuchar ni siquiera recibir nuestro ayuno, pero Él tiene un ayuno especial para nosotros. El profeta nos está hablando de Israel, del pueblo de Israel. La palabra no dice que este pueblo no le buscaba. Es más, el profeta dice que me buscan cada día. Cada día. Imagínense cómo están aquellos que ya no le buscan. ¿En qué condición está la humanidad? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, dice Jehová. Como gente que hubiera hecho justicia
y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me pide justo juicio si quieren acercarse a Dios. No era que Israel no buscara de Dios. No era que Israel no trajera ofrenda y holocaustos a Dios. El problema no era eso. El problema era que Israel se había apartado de la verdad de Dios. Y sí traían ofrendas como aquellos cristianos hoy en día que participan de la Santa Cena ante Dios con un testimonio delante de Dios muy manchado, solamente para dar a conocer que estamos bien ante Dios tomando la Santa Cena. Israel, aunque ofrecía a Dios, buscaba a Dios y quería saber de Dios y quería saber de los caminos de Dios, como mucha gente, muéstrame tus caminos. Y Dios empieza a revelarse al hombre, porque eso es lo que el hombre le está pidiendo. Y cuando Dios se revela al hombre, no le obedecen. Se quedan sentados. No hay ninguna intimidad con Dios. Quieren oír de los caminos de Dios, quieren oír de Dios, pero no están dispuestos a obedecer a Dios. Hay una manera en que Israel desobedeció a Dios, porque Israel ayunaba, se humillaba delante de Dios, pero Dios no se dio por entendido. Ahora yo me imagino cómo están los cristianos de hoy, que ni le buscan, que ni ayunan, que ni se humillan. ¿Qué clase de cristiano es este? Me pregunto yo. Y dice el Señor que lo buscaban solamente para satisfacer su propio egoísmo, su propio gusto, para mantener y hacer de ellos el egoísmo más grande en ellos. Porque este pueblo era un pueblo egoísta. Era un pueblo egoísta. Ellos habían corrompido el culto divino de parte de Dios, porque Dios miraba el egoísmo en los corazones del pueblo de Israel. Israel adoraba, Israel sacrificaba regularmente, pero su corazón, sus creencias, sus motivos estaban en mala posición delante de Dios. Este era el pueblo que manifestaba egoísmo. ¿Por qué es que este pueblo manifestaba egoísmo? Dice la Biblia que este pueblo ignoraba las verdaderas necesidades de la gente. No nomás es venir a la iglesia, no nomás es para cumplir, como cuando éramos miembros de la religión muerta y apóstata. No es a cumplir, y tampoco venimos porque alguien nos trae. Cuando venimos porque alguien nos trae, es nuestro egoísmo el que nos trae, nuestra conciencia. Dice la palabra del Señor que los ayunos de este pueblo de Israel se convertían en días de contienda. No había paz en el corazón del hombre. Constantemente en guerra. Constantemente en guerra. Tanto con la gente de la iglesia como en sus propias casas. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje me dio el Señor ayer hincar aquí de rodillas para este día? Dios está hablando. No es suficiente con venir a la iglesia a pretender que somos cristianos, a pretender
el versículo 6 al 12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor? Perdón, el 5. ¿Es el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable? ¿Día agradable a Jehová? Cuando sacrificamos, cuando ayunamos, ¿a quién sacrificamos? ¿Y a quién ayunamos? Pero Dios no quería oír. No quería oír de ellos. Dios había cerrado su oído para este pueblo. Tú puedes traer sacrificios, pero si tú no te pones en paz con el hermano, si tú no estableces tu relación de paz en el nombre de Cristo con el hermano, Dios no va a recibir ni tu oración ni tu petición. El ayuno que yo escogí, dice el Señor, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¡Wow! ¿No es ese el ayuno? ¿De qué le sirve al hombre que se muera de hambre? Amén, amén. ¿De qué le sirve al hombre no alimentarse ese día? Si no hay piedad, no hay amor en el corazón del hombre. No es que Dios no quiera que ofrezcas ayuno, no estoy diciendo eso. Mira tu corazón, examina tu corazón. ¿Cuál es la razón por la que tú ofreces ayuno? Que no sea para tu propio deleite, que no sea para tu propia persona. Amén, amén. Porque si lo haces para ti, estás hablando de ti y solamente para ti. Dios está hablando del prójimo, Dios está hablando de él, Dios está hablando de hacer la voluntad de Dios, pero no solamente por encimita ni exteriormente, sino hacerlo de amor y de corazón. Amén. Porque muchas veces con nuestra actitud y con nuestro modo de ser, empezamos nosotros a crear dentro de nosotros ligaduras de impiedad. Ligaduras de impiedad. Vemos el dolor en otras personas, vemos la tristeza en otras personas y no somos tocados a misericordia por las personas. Ese es el problema que Dios tiene con el pueblo de hoy, como en los tiempos de antes. El pueblo no ha cambiado, pero tampoco Dios. Dios sigue demandando de su pueblo. Amén. Esa clase de ayuno tenía que parar, tenía que cesar. Oigan lo que dice la palabra del Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad que están en tu corazón. Amén. Soltar las cargas de opresión. Ya deja de ser una carga y sea una bendición. Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Estamos tan conectados con el mundo. Estamos conectados con las cosas del mundo. Queremos sacrificar al mundo en lugar de sacrificar nuestro corazón y nuestra persona a Dios. No es que partas, dice la palabra del Señor, tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esta es una verdad tan poderosa. El que se esconde de su hermano, el que se esconde de los creyentes, el que se esconde, ya sus obras ya no son obras hechas en la luz, son obras hechas en la oscuridad, porque para eso sirve la oscuridad, para esconder. Dios habla al pueblo de hoy, espero me habló a mí, espero que le hable a usted también. Amén, amén. Entonces dice el Señor, entonces, ¿cuándo? ¿Qué tendrá que hacer el hombre? ¿Qué dice? ¿Por qué dice entonces?
entonces? Bueno, dice el hombre que cuando veas al desnudo lo cubras. Y cuando dejes de esconderte de tu hermano obrando en la oscuridad. Y dice el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver. Irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. He conocido cristianos que se la pasan echando fuera demonios. El demonio me engañó, el demonio me tocó. Hermanos, no, cuentos. Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos nosotros automáticamente en la presencia de Dios, protegidos por el Dios Todopoderoso. Es cuando no estamos agradándole que nosotros empezamos a tomar un camino diferente al camino de Dios. Dice el Señor tiene una promesa para aquellos que hoy pueden oír su palabra. Hoy tienen tiempo de arrepentirse. Dice, entonces invocarás, entonces me llamarás. Mira, trata con tu corazón primero, cambia tu corazón. Ese corazón egoísta, ese corazón que pone opresión sobre personas. Ese corazón que no le da nada a nadie, ese corazón egoísta. Cuando dejes y te arrepientes de eso, fíjense la promesa del Señor. Entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y te dirá Él, heme aquí. Aleluya. Porque ese es nuestro Dios. Amén. Por Dios. Precioso, maravilloso. La gente dice, Dios no me escucha, ¿por qué será? Yeah. Tanto que ruego a Dios y Dios no hace, ¿por qué será? Amén. ¿Qué nos estará diciendo Dios hoy? Y viene aquí y dice, otra cosa que tiene que hacer la iglesia. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y dice, y si dieres tu pan al hambriento, en otras palabras, deja de hacer eso de estar apuntando con el dedo. Eso es el dedo amenazador y deja de hablar vanidad. ¿Qué es hablar vanidad? Hipocresía. Hablamos cosas que no tienen ningún sentido, que no bendicen ni edifican a nadie ni a nada. Pero el Señor dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Hay oscuridad en el mediodía? Tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, en otras palabras, cuando tú más lo necesites, Él saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y aquí está la promesa del Señor. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los simientes de generación en generación levantarás. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este es un ministerio, este es un llamado al pueblo de Dios, que nosotros, los hijos de Dios, no destruimos. Que cuando obedecemos a Dios, edificamos. Por eso nos llaman edificadores, reparadores de portillos y restauradores de calzas para habitar. Dios es serio en su palabra. Y Dios espera que nosotros, los hijos de Dios, seamos serios. El Señor mismo nos dice en su palabra que nosotros podemos obtener la misma promesa de Israel, que si nosotros cumplimos con los requisitos de Dios,
de examinar nuestro corazón, de dejarnos llevar por el amor, por la piedad y la misericordia, y hacer el bien para con cualquier persona, sea cristiano o no cristiano. Dice la palabra del Señor, es la promesa que le hizo a Jerusalén, que Jerusalén volvería a florecer. Amén. Aún después de haber salido del exilio, Jerusalén iba a florecer, y eso es lo que los hijos de Dios necesitamos hoy en día, florecer, para que la gente vea y conozca al Dios en que nosotros amamos y servimos. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Yo sé que el mensaje es corto, pero yo creo que fue también porque puse la apostasía. Vamos a ponernos de pie, vamos a clamar a Dios. Si hay alguna persona que se quiera arrepentir en este momento, si hay una persona que sabe muy bien que Dios le habló y que sabe muy bien que Dios demanda de nosotros cada día, hermanos, lo que pasó ayer ya pasó ayer. Amén. Seamos una con Dios hoy y sigamos avanzando hasta que la noche venga. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, estamos ante tu presencia el día de hoy. Tu palabra no regresará vacía, porque ha salido de tu boca, Padre. Señor, tu palabra es tu espada. Trata con cada uno de nosotros según tu amor y tu misericordia. Por lo tanto, Señor, te pedimos perdón por nuestra manera de ser, por nuestro egoísmo, porque mi egoísmo me ha cegado. Quiero ser, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Ten misericordia de mí. Haz de mí esa persona, Señor, que tú quisiste que yo fuera desde el principio. Repárame, Señor, restáurame. Mi Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón como pueblo, como nación, como cuerpo de Cristo, como congregación. Te pedimos perdón por nuestro egoísmo. Padre, que tu nombre sea exaltado, es lo que todos buscamos. Queremos, Señor, que seas tú en nosotros, como dijo apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Señor, trata con nosotros todos los días. Queremos, Señor, que cuando traigamos ofrendas a tu altar, tú, Señor, las recibas, porque es un privilegio traer una ofrenda, pero un privilegio más grande todavía, que tú la recibas. En el nombre de Jesús, tu paz y tu amor sea con cada uno de tu pueblo y con cada uno que invoque el nombre de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y sigamos adelante, hermano. Deje atrás lo que quedó atrás. Amén.